¿cómo están? Estamos en la Feria del Libro, la 18 edición de la Feria del Libro de La Rioja, que se desarrolla entre el 5 y 15 de noviembre. En esta oportunidad estamos presentando al doctor en Historia Adrián Mercado Reynoso, de una vasta trayectoria docente y también con interesantes publicaciones. Precisamente vamos a hablar de una de ellas, y el Inca volverá, un tema siempre fascinante que tiene que ver con la conquista, la colonización, esta mixtura de cultura de la cual hemos resultado. Así que bueno, este título, que es como una predicción, le vamos a preguntar al amigo Adrián cómo nace la idea de hacerlo y cómo nace esta reedición, ¿no? Porque se trata de una reedición aumentada, corregida y digitalizada, acorde a los tiempos que corren. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Roberto Rojo? Un gusto estar acá hablando de temas tan interesantes. Sí, es realmente un gusto estar en la 18ª Feria del Libro. Nosotros somos ya veteranos, Roberto, en estar en esta feria. Me fascina como evento cultural en sí mismo. Bueno, hoy estamos acá intentando presentar la reedición de este libro premiado por un concurso que realizó en la antigua Agencia de Cultura Provincial, que por cierto agradecemos, en quien tuvo esa brillante idea de revalorizar la cultura indígena haciendo un concurso de ensayos, pintura, fotografía de la Rioja indígena, digamos, ¿no? Bueno, este es justamente el primer premio al ensayo historiográfico, del cual surge un primer libro, que se llama justamente El Inca Volverá, y cuyo subtítulo se llama Indios insurgentes y calceteros en el periodo de la desintegración étnica del subcalchaquino, ¿no? Siglo XVII. Ya el nombre lo está diciendo todo, digamos, está hablando de que hay no solamente indígenas insurgentes, sino que también hay indígenas que se dedican a la actividad textil, o sea, hay calceteros, hacen calcetas, y que es un periodo muy particular, que es el siglo XVII, que es un periodo en donde hay políticas muy fuertes por parte de la corona de desintegrar étnicamente estos señoríos indígenas preexistentes, ¿no? También nos integramos al subcalchaquino con este nombre, digamos, soy un convencido de que el mundo andino llega hasta Patquía, o sea, pertenecemos a una zona Ahora, ecológica. Adrián, un poco para situar a los oyentes y a los que están mirando. La cultura inca era un imperio y funcionaba como tal en qué países actuales, digamos. Pero bueno, proviene del Ecuador, digamos. Estuve en Quito el año pasado, invitado por la Universidad Simón Bolívar, y es increíble los pucará que son similares a los que están acá en la Puerta de la Quebrada, digamos. Hay una cultura desde Ecuador, pasando por Perú, obviamente, la integridad de Perú, del norte chileno y la parte alto andina de Bolivia, que es parte de una cultura de un imperio dominado, cuya capital es el Cusco, digamos, ¿no? Y es interesante por cuanto nosotros revalorizamos, los historiadores, las rebeliones como Tupac Katari y Tupac Amaru, pero que se dieron recién, casi al final del periodo colonial. Hubo otras revueltas y rebeliones encabezados por Coronilla, y en el caso particular del libro hago referencia a Juan Chemilín, un indio gualfín. Los gualfines están en el actual Belén, digamos, ¿no? Que justamente una de las características que me llamó la atención al revelar la fuente historiográfica era la forma que había sido muerto. Había sido descuartizado, tirado por 4 potros,
digamos, ¿no? Como una forma ritual, pública, de penalizar a los rebeldes a la corona. ¿Qué había hecho este hombre para sufrir este escarmiento? Digamos, su cabeza fue exhibida en la Plaza 9 de Julio, Plaza, perdón, 25 de Mayo de La Rioja. Su brazo derecho fue exhibido en Pomán, para escarmiento, digamos, de la sociedad indígena. Bueno, está claro de que, investigando sobre otro tema más institucional, he intentado reapropiarme de una dimensión indígena de la historia, digamos, ¿no? Los indígenas en el siglo XVII eran mayoritarios y los indígenas también sufrieron una terrible tasa de descenso demográfico en este siglo, ¿no? Bueno, en el archivo de Indias he encontrado muchísimos partes de guerra, pedidos de pólvora, pedidos de arcabuces, juntamente con toda la documentación administrativa, digamos, ¿no? La guerra era un lugar muy común en La Rioja del siglo XVII. Como todos sabemos, hubo las revueltas calchaquíes tuvieron 3 fases. Pero también es un siglo en donde todavía los indígenas mantienen sus formas de producir. Por eso también es muy interesante. Por eso le llamamos el periodo hispano-indígena, ¿no? Pero como hubo muchos ejércitos indígenas, y hubo alianzas indígenas, parlamentos entre, por ejemplo, los gualfines, los famatinos, los sanguinanes, los cuipanes, etcétera, sobre todo los andalgalás, digamos. La intención fue, ¿qué es lo que los motivó a rebelarse? ¿Qué es lo que los motivó a sitiar la ciudad de Londres, en el actual Xincal de Quinivil, digamos, ¿no? Y destruir una ciudad de Londres? Londres había sido fundada por hijos de fundadores de La Rioja, digamos. Hay los lazos muy, familias Ariza, Barrio Nuevo, etcétera, habían fundado Londres. Y debieron abandonar Londres por el sitio de este indio en 1632. Esta sociedad indígena también ha sitiado La Rioja por más de 2 meses. Y es el evento, uno de los eventos en donde trato de hacer poco de atención, digamos. ¿Cómo sitiaron? Y al igual que Londres, enchamparon el río Los Sauces, digamos, ¿no? Para desviar las aguas hacia el Malpaso y dejaron sin agua, en donde justamente... O sea que, discúlpame, Adrián, el libro consiste en una introducción a ese choque de cultura, por llamarle de algún modo, y después la evolución que tuvo en este territorio nuestro, digamos, en La Rioja, en esta zona. Sí, y justamente el intento encontrar la motivación, intento encontrar que hubo una búsqueda por parte de Cheminini y otros líderes de encontrar una legitimidad insurreccional, digamos, ¿no? Eso por un lado. Otro de los capítulos que para mí me parecen interesantes y que en cierta parte incorporan nuevos elementos y nuevas fuentes, tiene que ver con el ya nacimiento de la hacienda colonial, digamos, ¿no? Ya por institutos de la Merced y de tierras y la Merced de encomiendas, los indígenas siguen produciendo. Acá hay ponchos, hay mujeres tejedoras que pagan tributo por sus maridos. Digamos, pero también hay una visión no idealizada de la sociedad indígena, digamos, ¿no? Básicamente, al existir guerra, al existir violencia, también hay violencia por parte de la sociedad indígena, digamos. Son indios amigos los que combaten a los indios rebeldes, no son tropas españolas en sí. Bueno, entonces... Bueno, ese es un concepto interesante, ¿no? Para los que se puedan interesar en el tema. Últimamente se dice que la conquista de América fue una tarea de aborígenes o indios, para llamarle,
contra indios dirigido por los españoles, ¿no? Teniendo en cuenta que los españoles eran minoritarios, tanto allá en México, en Tenochtitlán, como acá El mismo Ramírez de Velasco manifiesta cuando sale de Salta, del Valle del Lerma, dice: voy aquí con 69 soldados y 350 indios amigos a dar escarmiento, digamos, 350 indios amigos, 300 son los que fundan La Rioja. O sea, son indios del norte, son macunas, son yanaconas, es decir, son indios especialistas en combate, inclusive, digamos, ¿no? En donde las sociedades sedentarias de nuestros señoríos se van a ver profundamente alteradas, digamos, por la presencia de estos indígenas. Y por cierto, se inicia un fuerte proceso de mestización. Por eso Chemilín lleva adelante un patíbulo, es decir, un árbol de la guerra, según los documentos, un árbol de vara de justicia, en donde cuelga literalmente a todos aquellos que él considera traidores, o sea, que tienen nexos con la sociedad indígena o con la sociedad, colonial o la sociedad indígena traidora, digamos, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, también trae un homenaje a Joaquín B. González, digamos, ¿no? Joaquín B. González, quien me motiva con ese hermoso artículo INTI en sus obras completas, en su tomo 23, digamos, ¿no? Bueno, Joaquín B. González es el primero que trae la traducción de Guamán Poma de Ayala. Vos sabes que tempranamente un tal Clement Markland, que escribe Los Incas del Perú en 1910, su agente literario le transmite un libro, le manda un libro en barco a Joaquín B. González, o sea que Joaquín B. González está en la cúspide de los nuevos descubrimientos etnohistoriográficos, digamos, de traducciones del inca al inglés, y logra visualizar algo que está muy presente en la cultura andina, que es la idea de patria. O sea, ellos defienden su terruño, sus montañas, sus valles, digamos, ¿no? Entonces hay acá una idea incaica de reverdecer de una cultura anterior. Por eso acontece 20 años después el fenómeno del falso Inca, Borges, digamos, y las procesiones para toma de posesión acá en Pomán, frente a Villa Mazán, digamos, ¿no? En el gran valle de Pasipa, digamos, ¿no? Entonces, hay todo un sedimento de la presencia incaica como elemento unificador que parte de estas revueltas intentan reivindicar. Bueno, por eso está el intento de actualizar. También está matizado con que nace la hacienda. O sea, concretamente, los encomenderos y los mercenderos de tierras logran consolidar grandes factorías de poncho, de mulas mansas, de aguardiente, y comienzan a conectarse con Santiago, hasta Puno, digamos, ¿no? Ahí hay un documento en donde nuestro querido Bazán de Pedraza, futuro gobernador del Paraguay, comercia con Puno. Pensá Puno lo lejos que está de La Rioja, ¿no? Y todo esto en el siglo XVII. Entonces, digamos, estamos en un momento de profundas transformaciones, de desterramiento. A todos los indios rebeldes son desmembradas, sus familias son desmembradas. Y con esto termino. Sus familias. Adrián, ¿qué nos queda de esta mixtura en el lenguaje, en las costumbres? ¿Cuál es la vigencia de estas culturas que fueron sometidas, digamos, por los conquistadores, pero no desaparecidas del todo, ¿no? Como Bueno, se puede observar en yo he muchas querido Américas. ver trazas en el comunalismo agrario riojano, de los llanos, por dar un ejemplo. He querido ver trazas en el sentido de que la propiedad privada de las cosas no cuaja en los llanos ni en estos valles, sino que yo creo ver en esto el ainu andino, es decir, hay familias que tienen diversas intensidades apropiativas sobre el bosque, sobre las represas, sobre el ganado, sobre las liebres, etcétera, digamos, ¿no?
pero que conviven por un bien común. Por eso cavan las zanjas, por eso cavan las represas, deschampan las tomas de agua, etcétera, digamos. En esto creo que en las sociedades agrarias ha existido, digamos. Después hay un profundo proceso de aculturación. Nuestra familia desmembrada pierde su idioma, pierde su tradición, pierde su núcleo y es forzadamente cristianizada, digamos. No te olvides que una de las principales fuentes, que es la visita de Luján de Vargas de 1693, necesita todavía traductores. O sea, ya hace 100 años que están los riojanos acá en La Rioja y necesitan andar con traductores porque los españoles solamente hablan una minoría de una veintena de personas, digamos, ¿no? Entonces, creo que el proceso de desestructuración fue muy atroz y de cristianización forzada, digamos, y donde queda en manifestaciones culturales como el tincunaco y como el señor de la peña. Pero bueno, eso es para otro tema, digamos, ¿no? Para otro momento. Ya un poco para ir cerrando esta presentación del libro y el Inca Volverá, que se va a presentar digital, que se presenta digitalmente. Me gustaría saber qué otros trabajos tuyos en esta misma línea, ¿no? Conquista, colonización, has publicado. Bueno, en la revista americana de estudios latinoamericanos he publicado justamente un trabajo que tiene que ver con la transformación de la tierra como fuerza productiva a capital, es decir, cómo comienzan a producirse mercancías en el periodo colonial. El trabajo se llama justamente la transformación de la tierra materia en tierra capital, digamos, en 1700, perdón, en 1680, 1706, eso fue publicado en España. Y también estamos trabajando diversas líneas de investigación, pero que tienen que ver con un jesuita en particular, que es el primer científico, que es Joaquín Camaño, digamos. Son los dos trabajos con los cuales tengo, justamente con alumnos y con otros colegas en la universidad, estamos trabajando, como vos sabes, a largo plazo, digamos. Son trabajos que salen a la luz después de varios años. Bueno, felicitaciones por esta reedición y te agradecemos mucho la participación en esta 18ª edición de la Feria del Libro de La Rioja y bueno, que cuentes a los lectores, a los interesados en este tema, cómo pueden acceder a este libro. Bueno, este libro va a ser colgado en la página de Cultura de manera gratuita, con un tiempo limitado, pero va a estar gratuita. Y posteriormente también en mi blog, y lo vamos a colocar propiamente a partir de justamente del día de hoy, a partir de mañana. Así que bueno, mañana. les agradezco y no quiero dejar pasar de agradecerles tanto a quien tuvo esta idea, Pedrali, de La Rioja Indígena, estamos hablando en 2002, 2003, 2005, como a Pedro Agós, quien logró la edición primera vez en papel, justamente, el ex secretario de Cultura, y actualmente al ministro Luna y a la ministra, perdón, y a la secretaria, la profesora Herrera, digamos, que nos permite la digitalización nuevamente. Me gustaría que lo muestres mejor en cámara al libro. Sí, va a estar esta va a ser también la tapa, digamos, que va a estar colgada a partir de hoy. Bueno, Roberto, te agradezco, es un honor, uno de los escritores más, historiadores aparte, más prolíficos de La Rioja, que no siempre coincidimos, pero que siempre estamos en un debate acalorado por defensa de nuestro terruño, ¿sí? Y de nuestras cosas. Coincidimos en la pasión por la historia, en la honestidad intelectual, hay que seguir trabajando y felicitaciones. Ah, te agradezco de corazón y agradezco a toda la gente del Ministerio de Cultura. Muy bien, gracias.